Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Norma González. Ella es profesora e investigadora de la UPEL, especializada en el área sociocultural, conocimiento y celebración de las expresiones culturales. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Y si hay expresiones culturales en alguna época del año es en Navidad. En Navidad. En Navidad, porque son las únicas que llegan todas juntas. Sí. Y en todas las regiones de Venezuela. Ahora, si yo le preguntara, ¿cómo podríamos definir nuestra cultura de Navidad? ¿Qué podríamos decir? Nuestra cultura de Navidad es variopinta. Yo pienso que podemos describirla de diferentes maneras. En un sentido eminentemente devocional, porque la investigación me ha llevado a reafirmar que es así. En un sentido devocional, porque cuando pregunto ¿cuándo puede comenzar la Navidad?, me lo asocian con alguna devoción mariana. Por ejemplo, los zulianos en Caracas, en la capital, relacionan Navidad con la bajada de la Chinita. Sí. Y hay quienes comienzan a celebrar de allí. Entonces, desde allí podemos establecer una característica. Una Navidad en Venezuela es devocional. Bueno, es que en realidad la Chinita marca mucho ese inicio de la Navidad, pues la segunda semana de noviembre. Y en realidad uno, por ejemplo, adorna sus casas a partir de fines de noviembre o principios de diciembre. Esa es la Navidad. Sí, entonces históricamente tiene su fecha. El señor Cronos se manifiesta, Exacto. El tiempo se manifiesta a través de ese tiempo. Otros dicen que lo asocian, por ejemplo, con la celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es a finales de noviembre, 27 de noviembre. Otros la asocian con la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, El 8 de diciembre. Y algunos también con el 13 de diciembre, Santa Lucía. Entonces pareciese ser que espiritualmente o devocionalmente hay una correspondencia con la devoción mariana. Eso le da un carácter de devocional, de espiritualidad a la Navidad. Pero también comienza a escucharse una activación de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto. Por ahí huele a yaca. El tacto, entra a una casa el y está preparando oído, la hallaca. música. Entonces Exacto. creo que ya eso comienza a transmitir ciertas características de alegría, de celebración, de unión familiar, de unión con amigos, de unión con compañeros de trabajo, etcétera. Entonces yo creo que eso también invita a compartir con otros, a establecer ese vínculo. Creo que también hay un elemento bien significativo que es de preparación y podríamos hablar de un tiempo previo de la Navidad, un tiempo de preparación, de reflexión, un poco para hacer a lo mejor un balance de cuánto he hecho este año, cuánto quiero para el próximo, cuánto he compartido con familia y cuánto pudiera compartir más o menos con la gente que no veo frecuentemente, etcétera. Creo que eso podría ser un estimado. Y siento que la alegría, la espiritualidad, la renovación. Aquí hay gente que dice que hay que irse para el interior a celebrar la Navidad porque los caraqueños y que somos muy formales, muy serios. Yo la verdad es que no creo, pues yo me acuerdo cuando yo era pequeña, nosotros vivíamos en una sola patinata y eso era muy alegre, con gaitas y en los colegios se hacían concursos de gaitas y la gente realmente lo disfrutaba muchísimo. Yo puedo comentar desde mi experiencia familiar y profesional en la universidad, por ejemplo, ellos hablan de un momento de festividad y comienzan a preguntarme, profe, y ya sacó el niño, profe, ¿y el pesebre cuándo lo hacen? Porque a través de una actividad de extensión acreditable, yo con los estudiantes preparo el nacimiento, elaboramos el pesebre, el arbolito, ambientamos, porque es una tradición en el Pedagógico de Caracas, en el Departamento de Castellano, Literatura y Latín específicamente, desde hace 33 años, vamos para el 34, celebrar la paradura del Niño Jesús. Entonces ya el personal docente, administrativo, obrero y estudiante comienzan a manifestarse, porque ellos me dicen, la Navidad se inicia cuando sacan al niño y cuando celebran paradura. Hay una especie de magia, la gente habla de una magia de la Navidad y creo que esa magia de alguna manera lo que convoca es a renovación de fe, a compartir, a disfrutar entre personas muy cercanas,
a la alegría, es que hasta la al momento luminosidad. de agradecer o a lo mejor de hacer las peticiones correspondientes. Entonces yo creo que sí, que hay una reafirmación de la condición de ser humano en este periodo de Navidad, Claro. y podíamos atribuirle también esa característica a Es que este hasta la tiempo. luminosidad, es decir, el sol brilla distinto, nosotros hemos tenido mucha lluvia, pero Sí. empiezan a ver unos cielos azules, El azul del muy cielo. nítidos, que son típicos del mes Sí. de diciembre, ¿no? Y ese sol que de alguna manera nos anuncia solsticio, Exacto. pero nos anuncia el sol que nace el 25 de diciembre, Así es. el niño Jesús, que es algo Claro. ancestral, pero que se reafirma también con nuestra Ahora, religiosidad profesora, cristiana. en cada región de Venezuela, de alguna manera, ¿no?, se adopta la Navidad con celebraciones diversas. ¿Cuáles destacaría usted como ya clásicas en el sentido de que son ya más que tradición, ¿no? Sí, yo pudiera decir algunas, pero quiero confesarles que a través de un seguimiento que vengo haciendo en la investigación con relación al tiempo de Navidad, he encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando pregunto cuáles son las celebraciones o qué cantas, qué haces en Navidad, me dice, dependiendo de la región del país en la que me encuentre. Es verdad. Porque hay Porque zonas cada que me región tiene convocan, su- sí, hay zonas que me convocan, por ejemplo, a un canto de Pascua como en Oriente, en la isla de Margarita, otros a un canto de la costa completamente diferente, la costa mirandina. Y por dígame en ejemplo. los Andes. En los Andes es un canto también muy devocional, que se le incorpora un instrumento básico, los instrumentos de cuerda a las celebraciones. O sea, el cuatro siempre acompaña y a veces la guitarra, pero los violines no son propios de todos los aguinaldos. Claro. Y en la zona de Oriente Hay es mucho muy violín, común, claro. hay mucho violín. Claro. Entonces, dependiendo de la zona, hay quienes le bailan al niño Jesús antes del nacimiento para agradecer y para hacer peticiones, como los pastores del niño Jesús, del Limón y los de Petare. Entonces, también hay devociones y situaciones que de alguna manera se comparten. Yo recientemente estuve en una exposición de pesebre y me llamó poderosamente la atención la representación de pesebres indígenas. ¿Así? Sí, cómo desde las diferentes etnias representan el pesebre con la tipología propia del indígena, pero se mantienen y mantiene la esencia, Claro. el trasfondo, lo que se guarda, lo que se quiere recrear, reinterpretar, se mantiene. Y eso Bueno, es interesante. es la gente llevando esa devoción a sus costumbres, a sus tradiciones, a su manera de ser y de A su hacer contexto. las cosas, a su contexto. A Exacto. su realidad. Ahora, usted nos está contando una cosa muy curiosa antes del programa que me gustaría que lo contara aquí al aire, sobre la gente del paraíso y una costumbre que han adquirido que es muy interesante. Sí, en el Pedagógico de Caracas, en el departamento, se celebraba la tradición, pero a mí me llamaba poderosamente la atención que esa celebración siempre era celebrada con personal administrativo, personal docente, personal de servicio. Los estudiantes muy poco participaban. Entonces, cuando estaba de jefe el profesor Luis Flores, se nos ocurrió a un grupo de profesoras, incluida yo allí en ese grupo, elaborar un proyecto de investigación para actividades de extensión. Como todo profesor docente debe cumplir con los roles de docencia, investigación, extensión, dijimos, bueno, vamos a cumplir nuestro espacio de extensión a través de una tradición venezolana, específicamente la paradura del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque esa tradición la llevó al departamento un profesor andino cuando él era jefe de departamento. Y nos parece significativo e importante esa celebración. Y una de las profesoras que participa en la elaboración del proyecto también es andina. Y ella contaba que en su familia hacía más de 100 años que celebraban la tradición. De hecho, ella todavía conserva ese Niño Jesús con el que sus abuelos y sus padres celebraban la tradición. Entonces, integramos a los estudiantes y ya yo vengo haciendo un recorrido de 21 años de celebración de paradura con participación de estudiantes. Vamos al año 22 y allí comenzamos a indagar qué es la paradura, cómo se celebra en Caracas, etc. Y descubrimos que en lo que es el sector de Las Brisas, el Paraíso, allí elaboran un cronograma para, a partir del 25 de diciembre hasta el 2 de febrero, para que ningún vecino coincida en la celebración de paradura. Me parece interesante porque es de alguna manera
representar pues esa devoción, enmarcarla y que todos puedan participar en la y que todos se puedan convivencia, visitar, porque si no... en la comunidad para interactuar a través de sus distintas experiencias. Y no solo en el Paraíso, en Caricuao, en muchas regiones, en muchos sectores, perdón, de Caracas, que se celebra la tradición. Sí. A veces yo pierdo la enumeración de paraduras a las cuales tengo que asistir porque me invitan. A veces me invitan como guía, como seguidora de la actividad, otras veces me invitan como madrina, otras veces soy una simple invitada, pero las disfruto cuando asisto, porque cada quien las celebra dependiendo de sus características, de su convivencia, de las personas, y muchos me dicen, es primera vez que participo en esta actividad, y no sabía que era una actividad tan significativa. Sí, sí, sí lo es, aunque para los caraqueños no es muy afín, ¿no? Porque aunque se haga en algunas familias de Caracas, sin embargo, no es algo que los caraqueños hemos practicado toda la vida. Pero se ha extendido, la arquidiócesis se lo ha extendido, sí, y señor. creo que en distintos sectores, en distintas iglesias, yo a veces colaboro y participo también en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Ajá. con Fray José Juan de Paz, porque él muchas veces colabora con nosotros en la celebración de la Eucaristía en la paradura del Pedagógico de Caracas, y entonces cuando él me invita, con todo gusto, Claro. también participo. Ahora, ¿qué otras celebraciones, digamos, emblemáticas hay en otras zonas? Por ejemplo, en este tiempo también se celebra una cosa que se llama las locainas, yo nunca he visto una celebración de esas, pero he leído de qué se trata, ¿no? Sí, yo podría destacar que son muchísimas las celebraciones. Eso es en Lara, ¿no? Sí, y en Oriente también se celebra. Las locainas también. Sí, Sí, yo incluso... se llama también el Día de los Locos. Sí, el Día de los Locos, sí, yo lo he vivido en experiencia propia, que nos han ido como que a visitar a la casa, estando en casa de un cuñado, y llegan todos pintados, alborotados, y digo, bueno, y esto que uno de repente se asusta, pero no, es la alegría de la participación. Quería comentar que también en este tiempo de preámbulo de Navidad, además de celebraciones de las novenas, que ya comenzaron las misas de aguinaldo, que coinciden con las misas de aguinaldo, hay muchos preparativos para esa celebración de la Navidad. Y a ellas se van integrando otras tantas que mantienen la celebración o la festividad el 25 y prosiguen. Ahí encontramos los locos y locainas, encontramos el Día de los Santos Inocentes, donde también hay un ambiente como que de distracción, hay un momento de comicidad, de humor dentro de la celebración, Sí, es verdad. que también es válido, ¿no? Y Claro, que a veces no lo claro. vemos, pero que en las tradiciones venezolanas hay, bueno, yo creo que en la cultura venezolana en general hay mucho humor. Mucho humor, y eso es lo que nos salva de muchas situaciones Sí. también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Gracias, habernos muy contado interesante, tantas era cosas. todo. Claro, claro que Muy sí. bueno, profesora. Y como Gracias. profesora, pues también se expresa de una manera muy accesible a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias Vamos a a la ustedes. pausa y ya regresamos.